Bien. Es decir, bueno, vamos a recapitular. Tengo la ecuación de movimiento, la igual a un medio, para saber en qué tiempo va a ser igual a un medio, y de acá voy a despejar t. Calculo seno inverso de 3 sobre raíz de 17 y obtengo este resultado. Este resultado es positivo, pero resulta que este resultado, si ustedes miran, por ejemplo, cuánto es el valor de pi medios. A ver, el resultado de seno inverso, ¿qué viene siendo? Viene siendo un ángulo, ¿cierto? Esto es un ángulo. Si ustedes miran cuánto es pi medios, 1, si ustedes miran pi medios es 1.5. Es decir que esto, y bueno, y pi cuartos es 0,70 y algo tal vez, ¿no? Pi cuartos es 0,78. Es decir, este ángulo es un poco más de pi cuartos. Por acá, bueno, estará como pi cuartos, entonces vamos a poner este ángulo como por aquí. Bien. Este de acá es el 0,18 radianes. Vale. Ahora, teniendo ese ángulo de allí, con este ángulo de acá, resulta que esta misma altura, ah, esta misma altura, ¿dónde se consigue? Esta altura de acá viene siendo esto de aquí. Bueno, viene siendo, cuando calculamos seno, perdón, no, esto viene siendo el ángulo, pero está relacionado con esto de acá, ¿sí? Es decir, si nosotros para este ángulo que genera esta altura calculamos el seno, nos da esta cantidad, 3 raíz de 17. Pero, ¿dónde más se consigue esta altura? ¿Dónde más se consigue esta altura? Se va a conseguir por acá, ¿cierto? Para un ángulo por acá. Se va a conseguir esta misma altura. ¿Qué es lo que ocurre? Como hablamos en la clase pasada, la función seno se restringe entre menos pi medios y pi medios para calcular su inversa. Es decir, la inversa de seno solo arroja valores entre menos pi medios y pi medios. Solamente arroja valores allí. Pero si ustedes observan, ¿cómo puedo calcular yo ahora este otro ángulo? ¿Cómo puedo calcular yo este otro ángulo aquí? Este ángulo está acá, vamos a llamarlo alfa, este azul. Este ángulo de acá, vamos a llamarlo alfa. Ese ángulo alfa es igual a este mismo ángulo. Es decir, que acá estamos viendo que el seno alcanza este valor raíz 3 raíz de 17, 3 sobre raíz de 17. ¿Para qué valores? Para este ángulo alfa. ¿Y para qué otro ángulo? Pi menos alfa. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, miren ahí en su calculadora, ¿cuánto es seno, llano inverso, seno normal de 0.817? 0.817, esto es 0.729, ¿cierto? 0.729. ¿Y 0.729 qué es? Bueno, es aproximadamente 3 sobre raíz de 17. Tal vez acá sería bueno tomar un poco más de cifras decimales. Vamos a ver. Seno inverso de 3 sobre raíz de 17. Esto es 0.814. Ah, perdón, es que es 814. 814,82. Vamos a tomarlo así para hacer algunas cuentas. Esto les aconsejo también que lo hagan en el examen, no lo olviden. Para hacer las cuentas trabajen con más cifras decimales y ya en el resultado como tal, los resultados como tal, recuerden, vamos a escribir con 3 cifras decimales por truncamiento, ¿no? Bueno, entonces si uno calcula ahora el seno directo de 0.81482, eso da, bueno, 0.7276. Pero si usted calcula el seno de pi menos esa cantidad, ¿cuánto le da? Hagan la cuenta.
Es decir, por un lado estamos calculando el seno de 0.81482 y por otro lado estamos calculando el seno de perdón, de pi menos esa cantidad. Estamos calculando el de pi menos 0.81482. ¿Cuánto dan esos resultados? A ver, el primer resultado da 0.7276. ¿Y el segundo resultado cuánto da? Lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? Es decir, efectivamente, lo que estamos viendo acá en el dibujo está ocurriendo. Por lo tanto, yo al menos entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi tengo dos ángulos tales que seno de ese ángulo es 3 sobre raíz de 17. Entonces acá tengo que separar esto en dos casos. El primer caso, en el que supongo que el ángulo es de esta forma, bueno, esta parte 1.816 es de la forma 0.81482 más 2npi. Si ustedes observan dónde vuelve a ocurrir ese mismo valor, eso vuelve a ocurrir cuando estoy en este ángulo alfa, ¿cierto? En este ángulo alfa y doy una vuelta completa. Es decir, si yo sumo un múltiplo de pi, si yo sumo un múltiplo de 2pi, doy una vuelta completa, vuelvo a caer en ese mismo ángulo, ¿no? Es decir, que para este valor de este ángulo, más 2npi, se están generando tiempos en los cuales la masa va a pasar por la posición 1/2. Pero no son todos los ángulos posibles, ¿no? No son todos los ángulos posibles. ¿Cuál es el otro ángulo posible? De hecho, acá salen como dos familias de ángulos cuando tenemos esto. Acá 1.816. Acá tenemos entonces pi menos 0.81482 más 2npi. Bueno, si quiere pongámosle acá 2kpi, no son los mismos valores que se están generando allí. Y entonces de acá despejamos t. ¿Quién será t? Bueno, t será 2npi. Acá tengo el 0.8, voy a escribirlo por ahora así, 0.81482 menos, ¿cierto? El 1.816, todo esto dividido en 8. Es decir, ¿esto cuánto es? Esto es 2npi. Y bueno, acá tenemos el 0.81482 menos el 1.816. Y esto es menos 1, bueno, 0,01. Todo dividido en 8. Esta es la primera familia de tiempos. La primera familia de tiempos. Veamos la segunda familia de tiempos. Bueno, acá, ¿de quién es? Por acá tenemos 2 kpi. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer esta cuenta aquí de una vez. Tenemos pi menos 0.81482 menos 1.816. Bueno, y eso da 0.510 positivo. Queda más 0.510 sobre 8. Acá tenemos la segunda familia de tiempos. Y bueno, ahora vamos a empezar a generar tiempos. Y la idea es que empecemos a generar tiempos de manera que los tiempos pasen cerca a 0. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo, por ejemplo, empiezo acá desde 1, ya los tiempos son positivos. Pero no sé si será el primer tiempo positivo o no. A menos de que haga cuentas o analice esto. Entonces, yo voy Es a empezar. negativo. ¿Es Da negativo negativo el primero, sí. con qué? ¿Con 1? Con el de 0. Ah, bueno, entonces eso. Empezamos con, si n vale 0, acá vamos a poner n igual. Si n vale 0, ¿cuánto da? Vamos poniendo los resultados igual. Menos 0.125. Entonces los valores de t son menos 0.125.
Listo. Este igual no me va a servir, ¿no? Porque es negativo. Ahora sí, cuando n vale 1, 0.849. 8,49. Cuando n vale 2, 1.634. y cuando n vale 3, vamos a tomar 3 tiempos positivos atendiendo a la pregunta. 2.442. Los otros son 0. Listo. Ahora para la segunda forma. Bueno, escribe ahí la segunda forma, 2k pi más 0.510 sobre 8. Y vamos a ir calculando acá entonces en paralelo los tiempos. Entonces acá cuando k vale 0, de hecho cuando k vale 0 es positivo, ¿no? Sería incluso mejor poner cuando k vale menos 1. Ah, profe, estos eran con menos pi. Los de arriba, ¿Cómo los, así? los que acabo de dictar era con el de abajo. Con esto de acá, Sí. pero cuando k vale 0 da positivo. No, no, pero los otros. Los de 1 y 2 y 3. Ay. Bueno, cuando vale 0, ¿cuánto vale acá? Eh, 0.063, profe. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a, el de arriba vale 0.063, sí. bueno, vamos a quitar Pero entonces. esos son entonces los de abajo. Vamos a poner entonces acá los valores de n y acá los valores de k. A ver, acá los valores de k. ¿Me repite el valor 0. ¿Qué? 0.063. Cuando vale 0, Sí. vale 0.063. Bueno, y de hecho, cuando vale menos 1, ya es negativo este tiempo, ¿no? Acá. Este tiempo es menos. Cuando vale menos 1 va a ser negativo. Bueno, vamos a ver entonces. Estos son los tiempos, me dicen que para cuando evalúo K, es decir, los segundos tiempos. Ahora necesito los primeros tiempos. Cuando evalúo en 0, esto va a ser negativo. ¿Cuánto es? Ahí sí es menos 0.125. Menos 0.1, menos 0.125. Listo. Cuando vale 1, aquí en esta forma. 0.66. 0.66. ¿Algún decimal más? No, 0. trae 0. Cuando vale 2. 1.44. 1.44. ¿Y cuando vale 3? 2.23. 2.23. Listo. Ahora, bueno, ya tenemos unos tiempos allí. Tenemos 4 tiempos acá, otros 3 tiempos acá. La pregunta del problema era, ¿cuál es el tercer tiempo en el que la masa pasa de manera descendente por la posición 1/2? Entonces, para analizar estos resultados, necesito averiguar desde dónde parte la masa y en qué dirección arranca. Entonces vamos a volver al problema original. El problema original, bueno, creo que acá teníamos una representación, no me acuerdo si la habíamos hecho a partir del problema original. Ah, bueno, el problema original creo que era el texto, ¿no? Así, igual que si era el texto. Vamos a mirarlo acá. Por acá está. Sí, acá está el resultado. Entonces este problema, miremos aquí, debe estar el problema. Acá. Acá el problema original decía que la masa se liberaba, se libera la masa en un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Efectivamente está en la parte de abajo con una velocidad ascendente. Entonces va subiendo en ese momento. Es decir, efectivamente se suelta acá en una posición de equilibrio. Bueno, 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio en esta posición.
y va en dirección ascendente, ¿sí? No va bajando. Entonces, a partir de esto empieza a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer tiempo positivo que nos encontremos nosotros será el primer tiempo ascendente. Y el segundo tiempo será el primer tiempo descendente. Y así. ¿Bien? A ver, entonces vamos a volver aquí abajo a los tiempos. Vamos a volver aquí a los tiempos. Y observen. El primer tiempo es este que está acá. Este es el primer tiempo ascendente. ¿Cuál es el segundo tiempo organizando todos estos que estamos encontrando? El El de 1. 0,66, ¿cierto? Este tiempo 0,66. Este 0,66, que será el primer tiempo descendente. Luego tenemos el 0,849, que será el segundo tiempo ascendente, vamos a ponerle así. Luego el 1,44, el segundo tiempo descendente. Luego tenemos el 1,634, que será el tercer tiempo ascendente. Y tenemos entonces el 2,23, que es el tercer tiempo descendente. Este es el tercer tiempo en el que la masa pasa por ese punto de manera descendente. Bien, es ese tiempo 2,23. 2,23. Bueno, para cuestiones del examen, ¿cómo escribiría usted la respuesta si, por ejemplo, tiene 2,23 y después hay un 0? Usted lo escribe así, con 0. Es decir, recuerden, vamos a escribir 3 decimales, exactamente 3 decimales. Si es un 0, igual ponemos un 0. Si es, por ejemplo, 2, si hubiese sido 2. Pongamos algo así. Acá 001. Entonces, ¿qué ponemos en la respuesta del examen? 2 punto, recuerde, con punto, no con coma, 200. Así pongo la respuesta. ¿Bien? 3 decimales por truncamiento. No me importa si después hay un 1 o no me importa si después hay un 9. No me importa. Por truncamiento, de ahí para allá, tomo los decimales. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de lo que hicimos para responder la pregunta que dejamos en la clase pasada. Cuando ustedes estén haciendo esto, calculando las familias de tiempos, yo les aconsejo que analicen el diagrama circular para ver dónde se encuentra otro ángulo que tenga esa misma característica. Por ejemplo, qué sé yo, si acá hubiese sido negativo, supongo que el ángulo me hubiese dado negativo. Si el ángulo me hubiese dado negativo, por ejemplo, que me hubiese dado menos 0,8, ¿qué análisis hubiésemos hecho? A ver, por acá tenemos, supongamos que eso nos hubiese dado menos 0,8, por acá un angulito, ¿cierto? Este ángulo que está acá. Y esto entonces genera esta altura, va a generar esta altura. Entonces, para este ángulo alfa, ¿dónde encuentro yo también esta misma altura? Esta misma altura la voy a encontrar acá, ¿cierto? Acá está, misma altura. Con signo y todo, porque tengan en cuenta que acá esta altura es negativa y por eso pongo el sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué otro ángulo me sirve? El otro ángulo que me sirve es precisamente este ángulo de acá, ¿sí? Y ese ángulo ahí, teniendo en cuenta que esto de acá también es alfa, entonces acá me va a servir alfa, que va a ser negativo, y me eh, va a servir menos pi menos alfa, ¿cierto? Menos pi menos alfa también me va a servir. Y así establezco las dos familias. Claro, y cuando voy a establecer las familias, entonces me sirve alfa y ahí todas las vueltas, ¿no? Más 2n pi. Y para este otro ángulo que es menos pi menos alfa, entonces también le doy vueltas allí. Y con esto genero las dos familias de tiempos. Una vez tengo las dos familias de tiempos, bueno, empiezo a mirar precisamente cuáles son los tiempos que me piden, los organizo, ¿cierto? Calculo varios tiempos en cada familia, los organizo
de manera ascendente, acá estamos viendo, ¿cierto? Considerando ambas familias, voy mirando de manera ascendente cómo se ordenan y de ahí puedo responder la pregunta. También es importante poder reconocer en las condiciones iniciales este primer tiempo que me estoy encontrando cómo es. Porque si este primer tiempo hubiese sido descendente, entonces acá la respuesta hubiese cambiado. ¿Bien? Pero como este primer tiempo que encontramos es de manera ascendente, bueno, ahí están estos resultados. ¿Bien? Profe, pero uno sabe si es ascendente por la gráfica, ¿no? Uno sabe si es ascendente por cómo dice que va la velocidad. Ah, ok. Pero, por ejemplo, ojo, ¿qué tal que hubiese dicho que, a ver, arranca en un punto de 2/3 por arriba de la posición de equilibrio? Digamos, arranca de 2/3 por arriba de la posición de equilibrio, 2/3 de pie. Y quiero que pase por primera vez, no sé, de manera descendente. Si dice que la velocidad, si dice que la velocidad es descendente, y como por acá va a estar el 1/2, entonces la primera vez que encuentre un tiempo va a ser, ¿sí? Hay que analizar precisamente dónde se encuentra la posición inicial, dónde se encuentra la posición por la que quiero que pase, ¿bien? Y a partir de esto, ¿hacia dónde dice que se mueve? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si acá dice que en lugar de ser descendente, se mueve en dirección ascendente, o sea, tiene velocidad ascendente, entonces puede ser que haga así. Y bueno, para este problema no hay nada, no hay ningún inconveniente. Pero si la pregunta no hubiese sido con 1/2, sino que hubiese sido con 0,7, que estaba como por acá, entonces ahí cambia mucho, ¿no? Cambia mucho porque observe, si la velocidad dice que es ascendente, como es la gráfica amarilla, rápidamente me encuentro con un par de puntos, ¿cierto? Que tocan a esa altura. Pero si dice que la velocidad es descendente, entonces observe, yo me voy a tomar al menos un periodo de estos en hacer algo así. Y acá la respuesta va a cambiar muchísimo de considerar un punto por acá a considerar un punto por acá. Hay que considerar la posición inicial, la velocidad inicial, qué dirección tiene y la posición por la que quiero que pase la masa, en donde se encuentra ubicada. Algo que les aconsejo, hagan más o menos un dibujito, un esquema para que ustedes se den cuenta a partir de qué tiempos le empieza a interesar el problema o también para que puedan verificar que los tiempos que están encontrando de pronto no son muy descabellados. A ver, ¿a qué me refiero? De pronto el problema es como la curva roja, y usted se encuentra un tiempo por acá, no sé, mayor que 1. Y usted dice, pero bueno, ¿por qué no hay un tiempo menor que 1? Tal vez algo estará mal. Y puede ser que no, puede ser que no, puede ser que la pregunta la esté respondiendo bien, pero un esquema de este estilo le puede ayudar a hacerse buena idea de qué es lo que está pasando y qué resultados debe obtener. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de sistemas masa-resorte. Ahora vamos a estudiar sistemas masa-resorte amortiguados. Bien. Como les dije, nosotros vamos a estudiar varios sistemas masa-resorte. Uno era el armónico simple, que es un movimiento libre. Y básicamente este tipo de sistema masa-resorte se considera como un sistema en el cual no afectan fuerzas externas. A ver, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo usted pone un sistema masa-resorte en un laboratorio, el sistema no va a ser lo mismo en el vacío que ahí a la intemperie, es decir, en el ambiente normal. ¿Por qué? Porque cuando la masa se está moviendo, depende muchísimo también de la geometría de la masa, ¿cierto? Cuando la masa se está moviendo, entonces va a generar resistencia al aire. Y claro, si la masa tiene una superficie así, plana, esto ofrece mucha resistencia al aire. Supongo que por ahora no está acá en ningún tanque, ¿no? Entonces, cuando el movimiento se está efectuando, la masa
y básicamente la geometría de la masa va a ofrecer una u otra resistencia al aire. Y eso en últimas, en lo que va a concluir es que la masa se va a detener en algún momento, ¿cierto? Prácticamente consideramos un movimiento perpetuo. Si ustedes observan acá estos resultados y grafican esos resultados de esas formas alternativas, esto nos ofrece una función senoidal, ¿cierto? Que no va disminuyendo su amplitud. La amplitud es la misma, la amplitud es la misma, y eso es lo que va a ocurrir en un movimiento armónico simple, en estos sistemas masa-resorte no amortiguados. Pero los sistemas amortiguados son sistemas que son un poco más fiables y también un poco más ajustados a la realidad, porque acá vamos a ver algunas fuerzas de amortiguamiento y de hecho este tipo de sistemas se pueden ver bastante con mucha mayor frecuencia en lo que es la vida real, ¿no? Si, para no ir lejos, como le digo, si usted pone un sistema masa resorte en un laboratorio, con el aire, con todas las condiciones normales, pues el sistema va a tender a disminuir su movimiento, ¿cierto? La amplitud cada vez va a ir disminuyendo. De hecho, uno ahí puede calcular la, esa constante de amortiguamiento en virtud del aire, pero ya les digo que tiene que ver mucho con la geometría. No es lo mismo si usted pone una masa de esta forma, así pone una masa de esas que son como una plomada, ¿no? Es una cosa así que parece como un trompo hacia abajo. Si usted pone algo de este estilo, como si fuese una bala, entonces, aunque tenga la misma masa que la masa que parecía una caja, aunque tengan la misma masa, esta va a durar más tiempo, tiene más aerodinámica al menos de bajada. Al menos de bajada es más aerodinámico. Eso se puede estudiar en el laboratorio. No sé si en los laboratorios de física, tal vez en ondas, la verdad no sé, estudian eso. Otra cosa que se puede estudiar es cuando uno ya tiene algún problema un poco más mecánico. Y básicamente piense que, bueno, acá tenemos nosotros un pistón, ¿cierto? Tenemos un pistón, suponga que todo esto es una cámara de gas. Por acá tenemos una cámara de gas y acá básicamente tenemos un sistema masa resorte que está acoplado a él, ¿bien? Podríamos simplemente pensar que nosotros tomamos la masa y la estiramos hasta cierta posición, ¿cierto? La estiramos hasta cierta posición o la comprimimos a cierta posición y luego liberamos todo el movimiento y vemos a ver qué pasa. Lo que es natural acá es que el movimiento va a tender a detenerse. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tan rápido se detiene y qué factores influyen en eso? Algo que podemos nosotros ver en la vida real donde funcionan, por ejemplo, este tipo de sistemas, es en los amortiguadores de los autos, de las motos, ¿cierto? Esos que tienen, si ustedes ven las motos que tienen esos sistemas de amortiguamiento, que tienen un pistón, tienen como un cilindrito de gas por allí cerca, ¿no? O sea, si ustedes ven alguna moto que tenga monochoc, que tenga solamente un resorte de esos que se ve ahí cerca de la llanta trasera, tienen un sistema de este estilo donde por dentro hay un pistón y cuando se comprime el resorte, también el pistón se comprime dentro de esa cámara de gas y bueno, ahí tiene cierto amortiguamiento, ¿no? Va a tener cierto amortiguamiento dado de hecho va a tener doble amortiguamiento. El amortiguamiento inicialmente va a estar dado por ¿quién? Por el resorte, ¿cierto? Que en la vida real el resorte va a absorber una parte del impacto y la otra parte pues va a estar dada allí en la cámara de gas. Eh, Eso lo pueden encontrar en varios tipos de motos y es bastante visible. Tal vez en los carros es un poco más difícil verlo, tendría usted que meterse debajo del carro para poder ver este tipo de sistema, ¿no? Pero eso se puede ver, de hecho se ve en muchas máquinas
que operan hoy por hoy. Y como les digo, para no ir tan lejos, miren una moto. Una motocicleta tiene algo de este estilo. Todo esto se hacen, para todo eso se hacen estudios y por eso algunos amortiguadores son mejores que otros. Hay algunos amortiguadores que son muy duros. Tal vez el resorte puede tener cierta rigidez. También puede ser que la forma en la que está calibrado el, acá el pistón dentro de la cámara de gas haga que la amortiguación sea más fuerte o sea más suave. También pueden ver ustedes que hay motos que tienen esa suspensión regulable. Y bueno, más o menos usted puede ver ahí donde están los resortes, sobre todo en esas motos que tienen dos resortes a los laterales, que parece que, bueno, por ejemplo, no sé, una Flex, una moto de esas Flex, una Krypton, que tienen los resortes a los laterales. Si ustedes ven donde terminan los resortes, hay como unos, bueno, básicamente ahí en la base se ve como si hubiese ahí un degradé, parece que eso lo hubiesen mordido ahí, ¿sí? Los invito para que vean eso. Y al principio tal vez cuando lo ven usted dice, de pronto esa moto, esa pieza se le partió. Resulta que no, esa especie de engranaje que es algo extraño, no sé cómo llamarlo, es algo dentado que si usted lo gira, realmente lo que hace es que este pistón le va a dar distancia, bueno, básicamente esto le va a dar distancia aquí de lo que viene siendo el resorte a la base. ¿Sí? Si usted lo gira le va a dar más distancia o menos distancia y por lo tanto el pistón también va a estar acá más adentro de la cámara de gas. Eso va a regular la suspensión. Eso también se estudia y se puede estudiar en un principio desde la teoría de ecuaciones diferenciales, básicamente para describir una ecuación de movimiento. Pero bueno, lo que quería mencionar era que este tipo de sistemas masa resorte amortiguados son realmente los que podemos ver nosotros en la vida real. Bueno, y con lo que vamos a ver después también se darán cuenta que hay algunos de esos que se pueden ver en la vida real. Bien, básicamente nosotros tenemos un sistema masa resorte amortiguado y lo que es natural acá es que el amortiguamiento sea directamente proporcional a la velocidad. A ver, ¿por qué se puede ver esto? Tal vez un ejemplo sencillo que podemos nosotros observar es el siguiente. Suponga usted que usted está dentro de una piscina. Está dentro de una piscina, tiene los brazos dentro de la piscina. Y usted quiere mover los brazos, ¿sí? Haciendo, no sé, mover los brazos de un lado a otro, los brazos extendidos. ¿Cómo le resulta más fácil a usted mover los brazos? ¿Si mueve los brazos lentamente o si mueve los brazos con velocidad, con mucha fuerza? ¿Qué pasa cuando intenta mover los brazos con suficiente fuerza? No me Sí. digan que nunca lo han hecho. Uno siente o sea, como que es más duro. Básicamente, si usted incluso toma los dos brazos, toma de los dos brazos y los abre desde la espalda, de lo que le puede dar más la extensión hacia la espalda, y los impulsa con fuerza hacia adelante, básicamente lo que usted va a sentir es que lo están empujando, ¿no? O como si usted se estuviera apoyando en algo y se estuviera desplazando hacia atrás. ¿Por qué? Pero si hace ese mismo movimiento despacio, usted se queda ahí en el lugar en el que está. No se va a desplazar nada. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque cuando usted le imprime velocidad, hay mayor fuerza de amortiguamiento. Y eso es lo que ocurre acá en estos sistemas masa-resorte. La fuerza de amortiguamiento es directamente proporcional a la velocidad del movimiento. Es decir, que a mayor movimiento, mayor será la fuerza de amortiguamiento. ¿Sí? Bueno, a mayor velocidad en el movimiento. A mayor velocidad en el movimiento, mayor será la fuerza de amortiguamiento. Si la velocidad del movimiento tiende a ser cero, si usted mueve los objetos ahí en el medio amortiguado, los mueve de una manera muy lenta, ¿cierto? Lo mueve de una manera muy lenta, entonces no hay tanta
tanto amortiguamiento al movimiento. Eso es lo que ocurre. Por eso si uno mueve, por ejemplo, los brazos de una manera muy lenta, no siente ningún amortiguamiento en el movimiento. Acá pasa exactamente igual, ¿no? Pasa exactamente igual. Y es por eso que vamos a considerar esa fuerza de amortiguamiento como una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad. A este beta le vamos a llamar la constante de amortiguamiento. Por acá está. Constante de amortiguamiento, ese beta es positivo. Ese beta es positivo. Y entonces, en virtud de eso, un sistema masa resorte amortiguado tiene la siguiente ecuación diferencial. Tiene la siguiente ecuación diferencial. Y vamos a ver el tipo de enunciados que nos llevan a un sistema amortiguado. La ecuación diferencial inicialmente, como estaba por aquí arriba, es de esta manera. Es la masa segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Acá haciendo uso de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Haciendo un equilibrio de fuerzas. En el otro lado que tenemos la constante del resorte por la distancia. Y acá tenemos la constante de amortiguamiento por la velocidad. Bien. Ya organizando esta ecuación diferencial de una mejor forma, multiplicando todo por m y dejando todo al lado izquierdo, obtenemos esta ecuación diferencial. Donde, ¿quién será el 2 lambda que está aquí? Observe, el 2 lambda ¿de dónde va a salir? De multiplicar, perdón, de dividir beta entre m. Es decir, precisamente esto que estamos llamando 2 lambda es beta dividido entre m. Y el w cuadrado, el omega cuadrado, es el que veníamos trabajando ya, que es el k sobre m. Bien, es el k sobre m. Una vez tenemos nosotros esta ecuación diferencial, entonces podemos extraer nuestra ecuación auxiliar teniendo en cuenta que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Y podemos extraer nuestra ecuación auxiliar que será ¿quién? M cuadrado. Bueno, no le pongamos m porque si no se confunde con la masa. Vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a ponerle una t mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Más 2 lambda por t más el omega cuadrado, igual a 0. Sacamos las raíces de esto y resulta que las raíces son como están acá. Y esa es la razón para escribir el beta sobre m como 2 lambda, para poder escribir estas raíces en una presentación un poco más agradable. Entonces las raíces son de este estilo, ¿cierto? Para nosotros, bueno, como lo estamos nombrando, el t sub 1 y el t mayúscula sub 2, bueno, serán estas cantidades de acá. Entonces, a partir de eso, observe que esto tiene una parte en la cual aparece la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cantidad tiene tres opciones. Tienes tres opciones. O es un número real positivo, o es cero, o es complejo. Y eso a partir de que surge del signo de lo que está dentro de la raíz. Entonces tenemos tres opciones acá. Si lo que está dentro de la raíz es positivo, decimos que el sistema es sobreamortiguado. Es sobreamortiguado. Bien. ¿Y cómo será la solución? Entonces, si es positivo, las dos raíces son como reales, ¿no? Las dos raíces eran reales y bueno, escribimos las raíces como ya lo hacíamos antes, ¿cierto? E a la menos lambda t. De hecho, bueno, ¿cómo la escribiríamos nosotros? Para esta primera raíz, escribiríamos C1 e a la menos lambda más la raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado, ¿cierto? Por t. Acá, ¿qué es lo que se está haciendo? Simplemente se hace una distributiva a la menos lambda t, que lo ponen como factor común porque ambos términos tienen ese mismo factor. Y luego entonces escriben la otra parte, ¿cierto? Que sería que el e elevado a la lambda, a la raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado por t, y el otro término va a tener lo mismo, pero ahora con este menos, ¿no? Es decir, uno va a quedar positivo, el otro va a quedar negativo. Pero es básicamente como ya habíamos escrito las raíces, a partir de las raíces habíamos escrito la solución para un sistema
perdón, para una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando es lambda cuadrado es igual a w cuadrado? Es decir, cuando esta cantidad da 0. Decimos que el sistema es críticamente amortiguado. Es críticamente amortiguado. Y entonces, bueno, si esto es 0, si todo esto es 0, ¿cómo quedan las raíces? Las raíces simplemente quedan, ambas quedan como menos lambda. Ambas quedan como menos lambda. Entonces escribimos la solución, ¿no? Las soluciones como son, bueno, C1 e a la menos lambda t más C2, como se va a repetir, multiplico por t, e a la menos lambda, e a la menos lambda t. Y es lo que está acá. Bien, ahí no hay nada nuevo, la verdad. Bien. Tenemos el tercer caso. El tercer caso es en el que lambda cuadrado es menor que omega cuadrado. Es decir, que lambda cuadrado menos omega cuadrado es negativo. Y en este caso decimos que el sistema es subamortiguado. Es subamortiguado. Y ahorita vamos a mirar las gráficas y comparamos estos tres tipos de sistemas. Claro, cuando esto sea negativo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si esto es negativo, el lambda cuadrado menos el w cuadrado, entonces yo puedo sacar un factor común menos 1 y me queda w cuadrado menos lambda cuadrado. Y si esto es negativo, ahora esto ¿cómo es? Esto es positivo, ¿cierto? Es decir, que cuando yo le pongo raíz a esto, que es lo mismo que ponerle raíz a esto, puedo separar en raíz de menos 1 por la raíz de w cuadrado menos lambda cuadrado, que ahora va a ser positivo. Y por lo tanto, es una cantidad real. Y entonces de ahí salen las dos raíces. Una raíz de 1, que será ¿quién? Menos lambda más raíz de w cuadrado menos lambda cuadrado por i, ¿cierto? La unidad imaginaria. Y la otra será T2 igual a menos lambda menos la raíz de este w cuadrado o omega cuadrado menos lambda cuadrado por i. Salen ahí entonces estas dos raíces, observen, estas dos que están aquí, y en virtud de las raíces escribimos la solución, que recuerden esto involucra coseno, ¿cierto? Para lo que viene siendo la raíz positiva, y seno para lo que viene siendo la raíz negativa. Y ya estaría, o sea, realmente acá no hay algo nuevo, lo único es que estamos mirando, dependiendo de la forma que tenga el lambda cuadrado y el omega cuadrado, y la comparación entre estos dos, pues uno puede decidir qué tipo de sistema masa resorte amortiguado tiene. Entonces ahora miremos las gráficas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un sistema que es sobreamortiguado, lo que ocurre con los sistemas sobreamortiguados normalmente es que estos sistemas se ajustan muy, pero muy rápido al eje T. ¿Sí? Es decir, el desplazamiento se hace nulo muy rápido. Si estoy partiendo de pronto por acá, lo que estamos viendo es, estoy soltando la masa, entonces suelto la masa y esto se acerca muy rápido a la posición de equilibrio. Se detiene muy rápido el movimiento. Y acá puede ser que haga un par de oscilaciones, claro está, eso depende de qué tan grande sea esta cantidad, si es positiva, pero qué tan grande es. En últimas, entre más grande sea esta cantidad, más vamos a encontrar que esto es un movimiento amortiguado. Este movimiento sobreamortiguado puede que permita algunas oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio, pero realmente no va a permitir muchas. Básicamente, si pensáramos en la suspensión de una moto, de un carro o de algo, ahí es cuando la gente dice que la suspensión está muy dura. Y básicamente va a estar muy dura, ¿por qué? Porque básicamente no hay movimiento en ese resorte, ¿no? No va a haber tanto movimiento en el resorte porque tal vez ese sistema de amortiguamiento
es un sistema sobreamortiguado y entonces ahí no va a haber mucho desplazamiento. Y al no tener mucho desplazamiento, piense que básicamente usted va en un vehículo que no tiene esos resortes, ¿no? Suponga que usted cambia esos resortes por unas varillas, ¿ya? Cambia esos resortes por unas varillas. Ahí cuando usted se come un bache, se come una piedra, va a sentir todo el impacto. Entonces eso es lo que pasa con los sistemas sobreamortiguados. Claro, tal vez en la industria automotriz no es nada aconsejable tener un sistema amortiguado, pero sí que es bueno tener en otros, digamos, en otros campos de la industria, por ejemplo, no sé, en algo de estructuras, si usted, por ejemplo, a un sistema, perdón, a una construcción, logra poner un sistema que sea sobreamortiguado, entonces eso no va a permitir tanto movimiento. Puede ser que para algunas estructuras sea bueno, para otras puede que no lo sea, dependiendo del tipo de estructura, también depende de la geografía, bueno, etc. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los sistemas críticamente amortiguados? Es que acá estos críticamente amortiguados depende de los otros factores, qué tipo de curva se tiene. Puede ser que el críticamente amortiguado también no, bueno, tampoco permita oscilaciones, pero se conoce como críticamente amortiguado porque puede tener más o menos ambos comportamientos. Es decir, depende de la masa, obviamente, va a depender de la masa, va a depender de la posición, de la velocidad inicial, todo eso, ¿sí? Va a depender de todo eso, qué tantas oscilaciones permita. Lo cierto es que permite más, en lo que es usual, va a permitir mayor movimiento que el sistema sobreamortiguado, pero va a permitir menor movimiento que el sistema subamortiguado. ¿Bien? El sistema subamortiguado. Básicamente, yo estoy haciendo acá la comparación con esa suspensión de las motos, de los carros, porque puede ser algo que esté cerca a su realidad, ¿no? Básicamente, si usted, por ejemplo, pone la suspensión muy fuerte, muy dura, va a tener un sistema, podría ser subamortiguado. Si pone ya en un término medio, tendría un críticamente amortiguado, permite algo de movimiento, pero no mucho. Y si pone un sistema subamortiguado, que de pronto ya usted afloje mucho la suspensión, entonces esto permite mucho movimiento, ¿sí? De hecho, hay vehículos que a algunas personas bueno, les gusta precisamente por este tipo de suspensión. Esto se ve sobre todo en tipo de motocicletas que son más de tipo cross, más de tipo enduro, donde esas motocicletas sobre todo se caracterizan por pueden incluso encontrar motocicletas que tienen dos resortes a los lados e incluso tienen un monochoque. Bien, y básicamente los laterales hace que el sistema de amortiguamiento sea más blando, sea un poco más, porque si el sistema fuera duro, imagínense haciendo motocross con un resorte muy fuerte, ¿sí? Con un sistema de amortiguamiento bastante duro. Entonces, ahí sería desastroso para la persona que está haciendo motocross, ¿no? Ahí pues va a necesitar que eso sea bastante más blandito, bastante más flojo para que permita precisamente ese movimiento y entonces el impacto sea absorbido principalmente por el sistema de amortiguamiento y no sea transmitido directamente al cuerpo de la moto. Pero bueno, estos son los tres tipos de sistemas amortiguados. Tenemos entonces sobreamortiguado, críticamente amortiguado y el subamortiguado. Bien, y bueno, ya lo que queda es resolver problemas. Por acá vamos a ver entonces algunos problemas en los cuales, bueno, vamos a ver este problema 2. Vamos a ver este problema 2, lo resolvemos. Bueno, voy a copiar acá este problema 2 y vamos a pegarlo por acá. Bueno, peguémoslo en una nueva pizarra porque puede ser que se ponga un poco lento esto.
Bueno, acá tenemos este problema, dice, ven, un peso de 8 libras estira un resorte 2 pies. A ver, si nosotros recordamos, muchachos, nosotros recordamos cómo es el sistema masa-resorte amortiguado, esto tiene la siguiente forma. Sm, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Más beta, que es la constante de amortiguamiento, por la velocidad, que es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, más k, constante del resorte, por x, ¿no? Por el desplazamiento igual a 0. Básicamente, para poder plantear mi sistema masa-resorte amortiguado, yo necesito saber quién es m, necesito saber quién es beta y necesito saber quién es k. Vamos a decir acá, bueno, no pregunta si el sistema es críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado, pero nosotros lo vamos a decir. Entonces necesito estos tres datos. Primero, la masa. ¿De dónde extraigo la masa? ¿O cuál quieren extraer primero? Los escucho. La masa, profe. Bueno, ¿de dónde extraigo la masa? Es dividir los por la 8 gravedad. por la Sería 8. gravedad. Eso. Entonces la masa dice que pesa 8 libras, ¿cierto? Recuerden que el peso es masa por gravedad. Entonces estas 8 libras será la masa por la gravedad, que en este sistema de coordenadas, de este sistema de unidades, es 32, ¿no? De esta manera, la masa, ¿quién es? 0.48. Slug. 0,48. 248. Eso no es, 0.248. Eso no es un medio, profe. no, pero debería ser un cuarto. Eso es un cuarto. Un cuarto. Sí, es un cuarto. Sí, y un cuarto no es Sí, lo 0,25. hice con el 32.16, profe. Ah, no. No vamos a tomar el 32, sino eso. Entonces esto es un cuarto, ¿sí? Es un cuarto de slug. ¿Cierto? Un cuarto de slug. Ahora, bueno, dice, suponiendo que la fuerza amortiguadora es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea, bueno, que actúa sobre el sistema. Entonces el beta es 2, porque dice numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. ¿Bien? Beta es 2. Determine la ecuación de movimiento si el peso se libera desde la posición de equilibrio. Entonces, bueno, acá dice que este peso estira el resorte de 2 pies. Entonces la fuerza, ¿cierto? Usando la ley de Hooke, que, bueno, la ley de Hooke la recordamos. La fuerza es esta constante por el desplazamiento. Entonces acá tenemos las 8 libras, estira el resorte 2 pies. Acá ya está en las unidades que necesitamos, ¿cierto? En los 2 pies. Es decir, que K, ¿cuánto vale? K vale 4. Ahora vamos a identificar las condiciones iniciales. Dice, determine la ecuación de movimiento si el peso se libera desde la posición de equilibrio, es decir, ¿cuánto es x de 0? ¿Cuánto es x de 0? Si la masa se libera desde la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es el 0. Con una velocidad Hay 3. ascendente de 3 pies. ¿Qué pongo aquí entonces? Menos 3, ¿cierto? Pie sobre segundo. ¿Por qué menos 3? A ver, ¿quién me explica por qué menos 3? ¿Por qué menos 3 x' es 0? Porque habían dicho que cuando baja es positivo y cuando sube es negativo. Eso. Entonces Entonces pone el movimiento. apunta en la dirección positiva, ¿cierto? Apunta en la dirección ascendente, que es la parte negativa de nuestro sistema de referencia. Eso. Listo, con estos datos ya estamos. Profe, lo de beta no supe cómo lo sacó. Bueno, porque dice que, observa, vamos a mirar acá. Suponiendo que la fuerza amortiguadora es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea.
Entonces acá la fuerza amortiguadora es esta. Y acá tengo la velocidad instantánea. Entonces si dice que es igual al doble, el que debe ser el 2 es el beta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, ahora entonces listo, ya tenemos estos datos. Con esto puedo poner aquí en orden nuestra ecuación diferencial que modela la situación. Bueno, tenemos la masa que es 1/4, segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Con respecto al tiempo, acá tenemos entonces más 2 veces la velocidad instantánea. Y bueno, el K vale 4 más 4x, que es el desplazamiento. Ahora, bueno, voy a multiplicar todo esto por 4 y observe, tengo 2x, la segunda derivada, acá tengo más 8, la primera derivada, y acá tenemos entonces más 16x igual a 0. Tenemos una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿cierto? Sabemos cómo resolverla y también para hacer algunas cuentas con respecto a decidir si este es un sistema críticamente amortiguado, subamortiguado o sobreamortiguado. Entonces vamos a hacer las cuentas con esto. Recuerde que lo que estábamos haciendo esto se llamaba 2 lambda. En lo que estábamos haciendo esto se llamaba W cuadrado, ¿cierto? Y para saber si el sistema era crítica, sub o sobre amortiguado, ¿qué hacíamos? Hacíamos la cuenta lambda cuadrado menos W cuadrado. Lambda cuadrado, ¿quién es? Observe. 2 lambda es 8, es decir, que lambda ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale lambda? Si 2 lambda es 8. 4. 4. Lambda vale 4. Al cuadrado es 16. ¿Y cuánto vale el omega cuadrado? 16. Es decir, que esto es 0 y por lo tanto esto es críticamente amortiguado. Ahora resolvamos ese sistema masa resorte críticamente amortiguado. Bueno, acá no hay nada, no hay muchas cosas realmente nuevas con respecto a la solución de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Tenemos acá ecuación auxiliar, m cuadrado más 8m más 16 igual a 0. Miramos ahí en la calculadora las raíces de esa ecuación auxiliar. Bien, tenemos entonces 1, 8, 16. Las raíces son menos 4. Ambas son menos 4, ¿no? Es decir, que M1 es menos 4 y M2 es menos 4. ¿Cierto? ¿Sí les dio lo mismo? Sí. Sí, 1, 8, 16. Listo. En virtud de esto, entonces, ¿cómo queda la ecuación de movimiento? X de t será C1. Teniendo en cuenta que esto está dando menos 4, ¿esto es igual a qué? ¿Igual a qué, muchachos? ¿Igual a qué? Euler a la menos. ¿E a la qué? Euler a la menos 4t, ¿cierto? E a la Sí. menos 4t. Y bueno, y para el otro, C2, ¿qué escribo? T, ¿cierto? Eso, Sí. porque se repite Euler a la. E a la menos 4t. E a la menos 4t. Listo, esta será la ecuación de movimiento, ¿no? Esta será la ecuación de movimiento. Ahora necesitamos tomar allí los valores iniciales. Es decir, x de 0 vale 0 y x' de 0 vale menos 3. Si hacemos que, bueno, calculemos acá x' de t. ¿Quién es x' de t?
Acá tenemos entonces menos 4C1, ¿cierto? Menos 4C1 a la menos 4t. Y acá tenemos entonces derivada de t es 1, C2 a la menos 4t menos 4C2 t a la menos 4t. Listo. A partir de esto, x de 0. X de 0 es 0 y esto evaluado en 0, ¿qué da? Evaluado en 0 da C1 más C2, ¿cierto? E a la 0 vale 1. X' evaluado en 0 da menos 3. Y esto evaluado en 0 nos queda menos 4C1. Acá evaluado en 0 nos queda más C2, ¿cierto? Y esto evaluado en 0 da 0 por el t. Entonces nos queda este sistema de ecuaciones. Nos queda este sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Por ejemplo, la primera ecuación la podemos multiplicar por 4 y sumamos. Acá queda entonces menos 3. Tengo 4C1 menos 4C1, 0. 4C2 más C2, 5C2. De donde C2 es menos 3/5. Y de la primera ecuación podemos concluir que C1 es 3/5. ¿Cierto? Porque C1 más C2 da 0. Dicho esto, ¿cómo queda entonces la ecuación de movimiento? A ver si no cometimos ningún error. C1, esto es 3/5 e a la menos 4t, e a la menos 4t, y tenemos más, bueno, de hecho menos 3/5 t e a la menos 4t. ¿Bien? Esa es nuestra ecuación de movimiento. Profe, ¿por qué colocó C1 más C2? Ah, espere. Ah, verdad. No vi aquí el t. A ver, corrijamos entonces esto. Entonces, evaluando, bueno, tenemos entonces que C1 vale 0, ¿no? Y entonces C2 vale menos 3. ¿Cierto? Sí. Bueno, haciendo estas cuentas acá, a ver, corrijamos esto aquí. Tenemos acá directamente entonces que C1 es 0, y si C1 es 0, C2 es igual a menos 3. Dicho esto, entonces, ¿cómo queda la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento quedaría como, bueno, C1 vale 0, entonces queda menos 3 veces t e a la menos 4t. ¿Sí? ¿Nos queda así? A ver, revisen lo que hemos hecho. A ver. Profe, ¿Sí? tengo una duda. En la fórmula me dice que es Euler a la menos lambda T, ¿sí? E a la menos lambda t. Sí. A ver, miremos en la fórmula. Tenemos acá un críticamente amortiguado, ¿no? ¿Y cuánto nos dio a nosotros el lambda? 4. Negativo, ¿no? No sé. Veamos acá. El lambda Ah, no, sí. es 4, ¿no? A partir de acá, el 2 lambda daba 8. Es decir, que el lambda es 4. Bueno, usted puede usar La a estaba partir... confundiendo con la M. Es decir, si usted ya tiene muy claro, puede incluso hacer un resumen allí aparte. Y, por ejemplo, qué sé yo, a partir del cálculo de lambda y de omega, entonces tiene la forma de la solución, ¿cierto? Pero también puede hacerlo a partir del análisis de coeficientes constantes, como lo hacíamos hace unas secciones, ¿cierto? Es decir, a partir del lambda, si yo ya sé quién es el lambda, sé quién es el omega, sé que es críticamente amortiguado, entonces simplemente me voy acá a esta parte y miro la forma de la solución, reemplazo lambda y ya está, ¿cierto? Y ya estaría.
O la otra opción es a partir de esto, igual tomo la ecuación diferencial, calculo la ecuación auxiliar, calculo las raíces y a partir de las raíces escribo mi solución. ¿Sí? Es exactamente el mismo resultado. Debe ser exactamente el mismo resultado. Bueno, a ver, entonces, al final nos dio x de t igual a menos 3t y a la menos 4t. Vamos a ver entonces por acá este problema. Bueno, observen acá. Necesitamos, como les digo, algo importante, muchachos, en este tipo de problemas, identificar estos valores, ¿cierto? El valor de la masa, el valor de K, el valor del lambda, perdón, del beta. Y bueno, aquí el beta simplemente es 2. Si ya podemos identificar esos valores para un sistema amortiguado, que serían el K, el M y el beta, yo simplemente puedo escribir mi ecuación diferencial de esta forma y a partir de esa forma, bueno, como ya saben, tenemos las dos opciones. Puede ser con ecuación auxiliar, ¿cierto? Y escribimos la solución. O identificando el valor de lambda, el valor de omega, mirando qué tipo de sistema es y adoptando algún tipo de esas soluciones. ¿Bien? Siempre y cuando hagamos bien las cuentas. Y bueno, acá tenemos el resultado, que es menos 3t e a la menos 4t. Si ustedes observan, bueno, acá tenemos esta figura 3.8. Y observen, acá bueno, se dicen algunas cosas. Para graficar el x de t, de la derivada, esta derivada, vemos que x' de t vale 0 cuando t vale un cuarto. Es decir, cuando t vale un cuarto tenemos allí un mínimo relativo. El desplazamiento, bueno, de hecho es un máximo relativo teniendo en cuenta que hacia acá esto es positivo y hacia allá es negativo, ¿no? El desplazamiento extremo correspondiente, bueno, acá calcula el desplazamiento extremo, x evaluado en un cuarto, ¿sí? Y bueno, básicamente acá se muestra la gráfica. Acá se está viendo bueno, este sistema está partiendo del origen con la velocidad que tiene. Ah, no, perdón, acá en este dibujo observen, esto es negativo hacia abajo y es positivo hacia arriba. Deberían mantener un solo sistema, pero bueno. Entonces acá tenemos una posición mínima. Pero veamos el tipo de dibujo, es críticamente amortiguado y no hay oscilaciones a lo largo de ¿quién? A lo largo del punto de equilibrio, no hay oscilaciones. Es decir, esto baja y simplemente empieza a llegar a la posición de equilibrio muy lentamente, ¿no? Empieza a llegar muy lentamente a esa posición de equilibrio. Bueno. Esto es sistemas masa resorte amortiguados. A ver, acá miremos, a partir de este problema, vamos a identificar las constantes, el valor de K, el valor de beta, el valor de M, y miramos si hay algún detalle que valga la pena resaltar del problema. Dice, un peso de 16 libras se adhiere a un resorte de 5 pies de largo. En un equilibrio, el resorte mide 8.2. Ojo, el resorte mide 5 pies. Cuando se le adhiere el peso de 16 libras, ¿ahora cuánto mide el resorte? 8.2. Bien, 8.2. Es decir, que las 16 libras estiran el resorte. ¿Cuánto? ¿Cuánto estiran el resorte? 3.2, ¿cierto? ¿Sí estamos ahí o no estamos ahí? Sí. Las 16 libras estiran el resorte de 5 a 8.2, entonces ¿cuánto estira el resorte? 3.2. De acá entonces hallamos el valor de K. ¿Cuánto vale K? Entonces 16 dividido en 3.2, K vale 5. Entonces encontramos que K vale 5. Continuamos. Si el peso se impulsa y se libera del reposo en un punto situado, bueno, dice, se libera del reposo en un punto situado a 2 pies
sobre la posición de equilibrio encuentre los desplazamientos x de t, sabiendo que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. ¿Cuál es el valor de beta? ¿Cuál es el valor de beta? 1. 1. El valor de beta es 1. Ahora nos falta la masa. Pero para la masa solamente necesitamos el peso, ¿cierto? Es decir, tenemos que el peso son 16 libras. Esto es la masa por la gravedad, que son 32. Es decir, ¿cuánto es la masa? La masa es 1/2 de Sloop. Listo, entonces ya tenemos los 3 valores que necesitamos, ¿cierto? La masa es 1/2, el valor de beta es 1 y el valor de K es 5. ¿Alguna pregunta con respecto a cómo hallamos K, beta o M? Profe, ¿puede repetir lo de B? Es que se me fue la señal y no le escuché muy bien. Bueno, el beta ¿por qué es 1? El beta es 1 porque dice, acá donde, en esta parte final, dice, el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. ¿Cómo es? Entonces sí, eso. El B de X de T es fuerza de amortiguamiento. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Esto, la beta de X de T, esto es la fuerza de amortiguamiento. Eso es la fuerza de amortiguamiento. Entonces, claro, cuando dice la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a la velocidad instantánea, entonces beta vale 1. En el ejercicio anterior decía la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Entonces, para que la fuerza de amortiguamiento sea 2 veces la velocidad instantánea, beta tenía que ser 2. ¿Bien? Listo, ¿qué nos falta? Acá nos faltan un par de datos y son las condiciones iniciales. Voy a borrar esto por acá. Las condiciones iniciales. Entonces, con respecto a las condiciones iniciales, ¿qué podemos decir? Necesito saber quién es x de 0 y necesito saber quién es x' de 0. Observe, dice, el peso se impulsa, es decir, el peso se desplaza allí y se libera del reposo, se libera del reposo. Si se libera del reposo, se libera a una velocidad 0. En un punto situado 2 pies sobre la posición de equilibrio, 2 pies por encima de la posición de equilibrio. Entonces, ¿eso qué tengo que escribir para la posición inicial? Los dos. Menos 2, ¿cierto? La posición inicial es menos 2 porque está 2 pies por encima de la posición de equilibrio. Como dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Listo, tenemos entonces acá estos datos. Y una vez tenemos los datos, bueno, veamos que no hayamos tenido ninguna mala consideración en alguno de los datos. A ver, ¿dónde está el valor de K por acá? Bueno, por acá veo que el K es 5. La M es 1/2, ahí está. El beta, bueno, no aparece por acá escrito, pero sí aparece aquí. ¿Sí lo observan? O sea, acá el beta es el que acompaña a la velocidad instantánea. No lo miren aquí. No lo miren aquí porque esto ya es la masa por el beta. ¿Cierto? Acá en esta primera presentación la masa es 1/2. Entonces acá es donde vemos el beta. El beta vale 1. Estamos bien. Las condiciones iniciales, la posición inicial es menos 2 y la velocidad inicial es 0. Y ya con esto, pues simplemente procedemos a hacer las cuentas. Procedemos a hacer las cuentas, nuevamente organizo mi ecuación diferencial. Puede ser que a partir de esto, a ver, si lo hago por el lado de lambda. ¿Cuánto vale lambda? Esto es 2 lambda. Entonces el lambda vale 1. El omega cuadrado es 10. Es decir, que el lambda cuadrado, que es 1, menos el omega cuadrado es menor que 0. Es decir, este es un sistema ¿de qué tipo?
Bueno, tal vez no lo recuerdan, vamos a verlo, no hay Es ningún... sobre, no, profe. Veamos el tercer caso. Cuando es negativo, es un sistema subamortiguado. Sobreamortiguado. Sí, sí. No, es subamortiguado. Véanlo, acá está en pantalla. Cuando es negativo, esta cuenta, ¿sí? Es un sistema subamortiguado. Listo. Entonces, bueno, si queremos verlo de esa manera, es un sistema subamortiguado y por lo tanto la solución va a ser de este estilo. Pueden escribirlo de esa manera. O pueden hacer un análisis que, bueno, la verdad como ya hemos hecho este tipo de análisis para ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, yo la verdad no me aprendo cómo es la forma de la solución cuando es críticamente amortiguado o sobreamortiguado, porque igual para cualquiera de esas formas ya sé cómo hacerlo a partir de las raíces. Es decir, tomo la ecuación diferencial, calculo mi ecuación auxiliar y a partir de esto las raíces, ¿cierto? Que son complejas. Y en virtud de la primera raíz, ¿qué escribo en virtud de la primera raíz? Escribo C1 e a la menos t coseno de 3t. Y para la segunda, que es negativa, escribo C2 e a la menos t seno de 3t. Y ya está. ¿Qué es esto que está aquí, no? Luego pues sometemos a las condiciones iniciales y se encuentra que C1 es menos 2, C2 es menos 2 tercios y bueno, escribimos la forma de la ecuación de movimiento. ¿Vale? Escribimos allí nuestra ecuación de movimiento. Muchachos, en esta parte de sistemas masa resorte realmente algo que resulta ser muy clave es poder obtener esta información. Si yo no obtengo esta información correctamente, ya lo que haga de ahí en adelante no tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Si alguno de estos datos está mal, la ecuación diferencial que modela mi sistema masa resorte va a estar mal. Entonces, si está mal la ecuación diferencial, la solución no tiene realmente nada de importancia aquí. Además, tengan en cuenta que, bueno, acá lo que es nuevo realmente es plantear estos datos, ¿cierto? Plantear la ecuación diferencial, porque resolver la ecuación diferencial, esto es tema del examen anterior. Bueno, del examen que no hemos hecho, pero sí es del segundo examen. Eso es tema de la parte de coeficientes constantes. Entonces, realmente acá, muy importante que podamos plantear bien estos datos. Y si ustedes observan, una vez planteamos bien estos datos, ponemos la ecuación diferencial, ¿cierto? En una primera versión así. Y a partir de eso, bueno, ya las cosas son mucho, mucho más fáciles. Bueno, una vez tenemos una ecuación de movimiento de este estilo, resulta que en un sistema amortiguado también se puede hacer una forma alternativa. Y de hecho la forma alternativa es lo mismo que ya hemos hecho. Pero claro, la forma alternativa se va a hacer ¿para quién? Para esto que está aquí, ¿sí? Para esto que está aquí. Es decir, acá vamos a identificar nuevamente nuestro C2. Nuestro C2, ¿quién es? Es menos 2. Nuestro C1, ¿quién es? Es menos 2 tercios, ¿cierto? Recuerden, C2 el que acompaña a coseno, C1 el que acompaña a 2 tercios. Y entonces esta parte de acá la voy a escribir. Bueno, acá realmente se complica el texto un poquito con toda esta notación, ¿no? Con toda esta notación y bueno, acá se puede estar complicando un poco. Esta parte de acá, solo esta parte de acá yo la voy a poder escribir como una amplitud, que nuevamente la amplitud es la raíz cuadrada de esto C1 más al cuadrado más C2 al cuadrado, por el seno de quién, en este caso de 3, del que ya está acá, ¿cierto? El que está allí, de este 3t, más el ángulo de fase. Y entonces, ¿qué hago con el e a la menos t? Bueno, lo multiplico ahí también, e a la menos t. Es decir, esto es lo mismo que ya hicimos para hacer forma alternativa. Solamente que ahora la forma alternativa se la voy a hacer a esta parte de seno y coseno. El e a la menos t lo dejo aquí quieto. Pero voy a calcular igual la amplitud, voy a calcular igual el ángulo de fase. Y bueno, con esa forma alternativa en sistemas masa resorte amortiguado, pues también voy a poder responder algunas preguntas. Y por ejemplo, esas preguntas, o bueno, esta forma alternativa me permite saber si el sistema masa resorte, que es amortiguado, puede ser críticamente amortiguado. Pero aunque sea críticamente amortiguado, ¿cómo saber si de pronto permite varias oscilaciones?
Entonces, una forma de saber si permite varias oscilaciones es preguntándome en la forma alternativa cuántas veces pasa por la posición 0. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa por la posición 0? Y si logro responder esa pregunta, bueno, pues ahí tenemos básicamente la respuesta de cuántas veces pasa por la posición 0 y cada vez que vaya pasando voy, por decirlo así, calculando esos puntos máximos entre cada vez que pasa por la posición de equilibrio. A ver qué tan rápido se está ajustando a lo que viene siendo la posición de equilibrio. Y ahí uno puede, en virtud de eso, poner o disminuir variables. Y eso es realmente lo que se puede hacer cuando uno diseña un resorte, un sistema de masa resorte que sea amortiguado. Depende de lo que usted quiera. Entonces le cambia de pronto no sé, le cambia la constante al resorte, es decir, toma un resorte con una constante diferente y mira a ver qué pasa. Claro está que no lo hace en la práctica, ¿no? Lo hace en la teoría. Y si quiere algún resultado, qué sé yo, que cuando la moto pase por, no sé, un bache de tanta distancia, el resorte permita tantas oscilaciones, ¿sí? Para que no sea tal vez ni muy blando, ni muy duro, que permita tantas oscilaciones, no sé, y que las oscilaciones a medida que avancen y pasen por esa posición de equilibrio, cada vez se reduzcan más hasta tal tolerancia. Todo eso se puede hacer a partir de la teoría, cambiando algunas variables de esto acá. Porque como ustedes están viendo, realmente el hecho de que el sistema sea amortiguado depende de quién. Bueno, perdón, que sea críticamente amortiguado depende del lambda, depende del omega. Pero si ustedes observan el lambda, ¿quién es? El lambda básicamente será el m beta, perdón, el beta sobre m sobre 2, ¿cierto? A ver si volvemos acá. Miren acá, el 2 lambda es esto. Es decir, que el lambda, ¿quién es? El lambda es beta sobre 2m. Es decir, que si yo hago esta cuenta, beta sobre 2m al cuadrado menos el w cuadrado, pero el w cuadrado, ¿quién es? Es k sobre m. Entonces, esta cuenta que está aquí, que yo, por ejemplo, quiero que sea 0, si quiero que sea críticamente amortiguado, esto lo puedo controlar en últimas con los valores de beta, los valores de k y los valores de m. Con esos 3 valores, ¿sí? Puedo controlar esa cuenta. Es decir, si yo de pronto cambio el valor de k y mantengo el valor de m, porque de pronto la masa de la moto no va a cambiar mucho cuando cambie el resorte, entonces tendría que cambiar el valor de beta para mantener los mismos resultados, ¿cierto? Y cambiando el valor de beta, de pronto en el pistón necesito otra forma del pistón, algún material diferente, de pronto otro tipo de fluido que ya no sea cierto gas, sea otro gas, no sé, de pronto alguna distancia, etcétera. Todo eso se puede analizar a partir de esto y a partir de la forma alternativa. En virtud de hacer un cambio acá, se analiza luego la forma alternativa y se mira, por ejemplo, cuántas oscilaciones permite. Eso con respecto a un análisis inicial. Claro está, muchachos, que ya sobre la práctica aparecen muchas más variables, ¿no? Aparecen otras variables que no se pueden contemplar acá de momento. Entonces, forma alternativa también se puede hacer en sistemas masa-resorte amortiguados. ¿Bien? Bueno, para terminar, tenemos un sistema masa-resorte forzado. Bueno, y estos sistemas masa-resorte forzados, miren la ecuación diferencial. La ecuación diferencial hasta acá es la misma, ¿cierto? Hasta acá tenemos un sistema masa-resorte que es armónico simple. ¿Cierto? Esto es armónico simple. Hasta acá tenemos un sistema masa-resorte amortiguado. Y hasta acá completo vamos a tener un sistema masa-resorte forzado. ¿Qué es lo que está cambiando? Que hay una fuerza externa. ¿Cómo se explica esto? Esto se va a explicar de la siguiente manera. Piense que tenemos acá nuestro sistema masa-resorte. Acá tenemos nuestro sistema masa-resorte. Y la masa, bueno, todo el sistema masa-resorte
se encuentra sumergido en un medio acuoso, ¿sí? Por acá en un medio acuoso, que ofrece cierta resistencia. Hasta acá tendríamos un sistema masa-resorte amortiguado. Pero ahora suponga que yo a este soporte que está aquí, a este soporte, no sé, le voy a dar una fuerza, y una forma fácil de pronto de entender esa fuerza es, qué sé yo, vamos a poner aquí un pistón. Vamos a poner acá un pistón y ese pistón va a hacer mover todo el sistema masa-resorte. Bien, todo el sistema masa-resorte se va a mover en virtud de este pistón. Esto va a ser una fuerza externa. Normalmente estas fuerzas externas son fuerzas oscilatorias. Entonces, acá vamos a tener un movimiento en virtud de este pistón y eso es lo que quiero estudiar. Entonces, suponga que inicialmente no tengo ni siquiera amortiguamiento. Vamos a empezar por ahí. No tengo amortiguamiento, ¿bien? Y la masa, el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Pero yo empiezo a hacer actuar esta fuerza externa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la masa? ¿Todo este sistema se va a mover de manera estática? ¿Se va a mover en equilibrio de manera estática? No sé, ¿alguna opinión? ¿Hay por ahí alguna opinión? Aún están ahí. Bueno, según veo acá hay 21 estudiantes acá. Entonces creo que todavía están ahí y según veo la señal del micrófono se debe escuchar cuando estoy hablando. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Se mueve de manera estática, de manera rígida? Cuando empezamos a hacer actuar una fuerza. Bueno, lo que uno podría esperar, al menos yo también creo que ustedes podrían esperar eso, es que acá este sistema empiece a moverse, ¿sí? Todo este sistema empieza a moverse. Es decir, si yo de pronto elongo, voy a elongar el pistón, claro está que esto depende muchísimo de las características del resorte, ¿cierto? Va a depender también de la masa, pero sea como sea, si yo por ejemplo elongo, es decir, el pistón sale de allí, digamos tiene esta posición de equilibrio y sale hacia acá, en esta dirección, lo que puedo esperar es que en un inicio la masa tienda a comprimir el resorte. Es decir, este resorte tiende a comprimirse. ¿Sí? Tiende a comprimirse. Hasta que llega un punto, el punto máximo de elongación del pistón, frena. Bueno, no es que frene y se quede ahí un rato, sino cuando llega a ese punto y se devuelve el pistón, ahora el pistón va en la dirección contraria. La masa, por la ley de movimiento de Newton, ¿cierto? Todo cuerpo que está en movimiento tiende a mantenerse de la misma forma. Entonces, esta masa que inicialmente, bueno, cuando empezó todo el movimiento estaba en reposo. Pero de hecho, la masa se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Que esta distancia se haga un poco más corta no quiere decir que la masa se esté moviendo en dirección contraria, no. La masa se está moviendo en dirección descendente. Cuando el pistón pasa a la segunda fase y va hacia la parte de arriba, es decir, el pistón se comprime, entonces la masa por algún instante de tiempo se mantiene en esta misma dirección. Es decir, acá este resorte se va a elongar. Bien, se va a elongar. Y ahí, pues más o menos ya es un poco más natural pensar que va a haber movimiento en todo el sistema masa-resorte. ¿Sí? Vamos a tener movimiento en el sistema masa-resorte. Esto acaba de depender de muchas cosas, de la fuerza, por supuesto, del resorte, de la masa, por supuesto. Y ahora vamos a agregarle algo adicional que será el medio de amortiguamiento. Si esto está en un medio amortiguado, entonces ahora más o menos todo esto se va a mantener de la misma forma, pero una vez que alcance cierto punto, realmente vamos a ver nosotros, muchachos, que después de cierto tiempo,
el sistema masa-resorte vuelve a la posición de equilibrio. Ese sistema masa-resorte va a volver a la posición de equilibrio. Y una vez vuelva a la posición de equilibrio, entonces el desplazamiento de la masa, a partir de la posición de equilibrio, el desplazamiento de la masa solamente va a estar controlada por esto. ¿Sí? Es decir, el movimiento propio de lo que viene siendo el sistema masa-resorte se va a ver absorbido por lo que viene siendo la fuerza externa. Ya vamos a ver entonces algunos detalles de este tipo de sistemas masa-resorte. Bueno, tal vez ya están cansados, no sé, para la próxima clase, por favor, lean un poco de esta parte de sistemas masa-resorte amortiguados. Que bueno, igual acá lo vamos a estudiar y vamos a estudiar por fin algo de circuitos. Entonces en circuitos, por ahí hay unas cosas que hay que ver en la sección 1.3. En la sección 1.3 hay cosas que se pueden estudiar de circuitos, vayan y revisen esa parte. En la sección 2.9 hay otras cosas que se pueden estudiar de circuitos. También por favor vayan y revisan eso de la sección 2.9. Y entonces la próxima clase vamos a empezar con eso. Recuerden que la próxima semana, el martes,